no voy a parar, hermano. Con dos o uno que venga a la oración, yo voy a seguir orando en este lugar, amén. Simplemente vamos a mandar la invitación para que quiera venir a orar. Se pone bueno hasta las 5 de la mañana. Gloria a Dios. Nadie dice amén. Pero ¿qué tal en la fiesta, hermano? Amanece uno, hermano. Ahí va a empezar a pasar a echar directa. No es directa, hermano, es que un discípulo del Señor tiene que pagar el precio a su nombre. Dile a tu hermano, no seas un hermano acomodado. Dígase en su cara, hermano. No seas acomodado. Y eso voy a hablar hoy. Eres discípulo, eres un cristiano acomodado. Amén. Una persona, ¿sabe una de las cosas que identificaba yo saludamos a la audiencia en esta hora de que se encuentra? Amén. A Jesús lo siguieron multitudes, y cuando a Jesús lo siguieron multitudes es porque lo seguían por los milagros que él hacía, pero lo seguían nada más por su conveniencia. Amén. Y hoy en día hay gente, hablando cristianos, que van a la iglesia, pero una vez vienen a buscar, se vienen a acomodar. Ay, 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 a su nombre. Como que no le va a gustar este mensaje hoy, ¿verdad? Pero hay cristianos acomodados que no quieren pagar el precio. Y dice, pastor, me está echando en directa porque no vengo a la oración. No, no te estoy echando en directa. La Biblia nos relata. El que no aborreciera a su padre, a su madre y a sus hijos y no me ama a mí, no es digno de mí, dice el Señor. ¿Qué significa aborrecer? No que vas a odiar a tu esposa, no que vas a odiar a tus hijos. Tienes que aborrecer lo que ellos hacen, lo que están haciendo, lo que no le agrada al Señor. Amén. Cuando la Biblia dice claramente que nosotros como discípulos del Señor tenemos que seguir a Jesús, no porque hizo un milagro, es porque tenemos que ser agradecidos a su nombre. Tenemos que ser agradecidos con Dios, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Y sabe una de las cosas que hoy en día la iglesia está buscando, que quieren mangonear a Dios como Michael Way, a su nombre. Esto se escucha muy fuerte, pero es la realidad. Si Dios no me hace un milagro, yo ya no sigo llegando a la iglesia. Pasan años y años, meses y 3 meses, yo no veo nada. Pues se van de las casas del Señor. Pero ¿quién se está haciendo el daño? Ellos mismos, a su nombre. Nosotros mismos nos estamos haciendo el daño. Porque Dios sigue siendo el Dios de hoy y siempre. Y Dios sigue siendo milagro en nuestros últimos tiempos. Amén. Pero falta que tú lo creas. Ver la cara de su hermano. ¿Eres un discípulo o eres una persona acomodada? Ver la cara. Velo. No te acomodes, dile. No vengas a calentar una mala silla, si es que es trabajar para el reino. Y una de las cosas que Jesús entendía a sus discípulos, cuando Dios llamó a sus discípulos, eran gente sin experiencia. Escúcheme bien, gente que no sabía predicar, gente que no sabía hablar. Moisés no sabía hablar, ¿verdad que sí? Y Dios le enseñó, a través del transcurso, Dios le enseñó la palabra y dice, solamente abre tu boca que yo voy a hacer las cosas por ti. Amén. ¿Cómo es eso de pagar el precio? Hermano, yo no sé si usted se ha animado a orar 3, 2 horas, 1 hora, está gimiendo, está delante de Dios. No solamente que venga aquí a la casa, es necesario venir a la casa de orar. Porque el Señor me dijo, tienes que estar orando en la casa, en mi casa. Saliste a la vida decía, yo en mi casa estaré todos los días en la casa del Señor. Amén. Si a mí me prestaran en este local de lunes a lunes, yo estuviera aquí todos los días, ¿no? Salí de trabajar y me vengo para acá. A su nombre. Si a mí me prestaran en este lugar. ¿Cuánto tiempo venimos a la casa de Dios? Comenzamos a la 1. ¿Cuánto tiempo estamos? 4 horas. ¿Sí, pa? ¿Cuánto? 3 horas. Y ya nos queremos ir, hermano. ¿Cómo está eso? Y le decimos en el trabajo, dame overtime. Quiero tener overtime. No importa que yo amanezca aquí trabajando. El pastor empezó a regañarnos. No es que te esté regañando. Te voy a enseñar la palabra. Cómo ser discípulo, cómo pagar el precio. Ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Amén. Pero nosotros tenemos que pagar un sacrificio. Dar una villa más. ¿Verdad que sí, hermano? Dar una cosa más allá. Amén. Es más allá. ¿Ah? Si tú buscas algo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que encontrar algo, ¿no? El que toca, ¿qué dice? Se le abre. A su nombre. Vamos a salir de Mateo. Vamos para el nombre. Muy agradecido por el Señor en esta hermosa hora. Amén. Bendito sea su nombre. Libro de Lucas, perdón. Aleluya.
Hermano, hemos pasado una prueba difícil nosotros en estos últimos tiempos. Todos se nos vieron, después del evento, todos se nos vieron para abajo. Muchas cosas pasaron. Digo, de ayer que en este lugar no pude estar porque tuve una emergencia, salí rápido. Oremos por el hermano, no está aquí nuestro hermano, ¿cómo se llama? De la alabanza. No, Bartolo no está aquí, está un poco enfermo. Lucas capítulo 14, verso 25. Oremos por él. Entonces vamos de aquí, por favor. Si tú eres un buen discípulo, eres un buen cristiano, échenos una llamada. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que aprender cómo ser un buen discípulo del Señor, a su nombre. El Señor vino a nosotros, nos vino a enseñar que nosotros tenemos que estar bendiciendo, hablando de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. ¿Verdad que sí? Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Amén? Bajo el tema vamos a predicar hoy. ¿Cómo se llama el tema? Amén. Libro de Lucas capítulo 14, verso 25 al 35. Amén, bendito sea su nombre. ¿Eres un cristiano acomodado? ¿O eres un cristiano acomodado o eres discípulo del Señor? Diga conmigo, yo soy discípulo. Los acomodados no están aquí hoy. Y si eres algún acomodado, te va a doler esta palabra. Y si te va a doler, pues porque Dios quiere hablarte hoy. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Lucas capítulo 14, verso 25 al 35, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pongamos de pie por reverencia a la palabra. A su nombre. Dios mío, Padre, ayúdanos con esta palabra hoy, Señor. Dice de esta manera: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Espíritu Santo, tú revelas los misterios, la grandeza que está en esta palabra, Señor. Háblame, Padre, primeramente en mi vida, para poder exponer tu palabra, Espíritu Santo. Señor Padre, te doy gracias por esta palabra que ha sido revelada, que ha sido extraída de tu trono, Padre. Espíritu Santo, queremos honrarte. Bendice cada uno de mis hermanos, Dios mío, prepara los corazones, sus vidas en esta hora, su mente, para poder recibir esta palabra, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a ir leyendo poco a poco. Pueden sentarse. La palabra del Señor dice en su palabra que Jesús lo seguía la multitud, andaban rodeados de multitudes, y lo que nos da cuenta es que los evangelios, y que también que lo amaban, los alimentaba la enseñanza, las multitudes. Vamos a reconocer de los cristianos acomodados, aquellos que solo se limitan a seguir a Jesús, pero no más. Las personas acomodadas siguen a Jesús solamente. Son aquellas personas que siguen a Jesús, pero lo siguen a su conveniencia. Amén. Son aquellas acomodadas, aquellas personas que siguen a Jesús. Jesús hacía milagros, lo sigue la multitud, pero no todos pagaban el precio, no todos lo seguían sinceramente. Cuando Jesús abre la Escritura y nos enseña la palabra del Señor, que la multitud lo seguía, pero el Señor, Él sabía los misterios del ser humano. Amén. Bendito sea su nombre. Jesús conocía el corazón del ser humano, a su nombre. Y en este momento Dios conoce tu corazón. ¿Con qué intención vienes a la casa del Señor? A su nombre. Usted va a decir: pastor, ¿por qué nos habla así? Te tengo que hablar esta palabra porque el Señor quiere que hoy seas un discípulo verdadero de Él. A su nombre. Es necesario que tú y yo seamos un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es aquel que ama verdaderamente a Jesús. Un verdadero discípulo es aquel que ama verdaderamente a su prójimo. Un verdadero discípulo es aquel que no se limita y dice: voy más allá. A su nombre. Un verdadero discípulo es aquel que paga un precio, que dice: no importa, tal vez mi hijo se lastimó, tal vez mi esposa está enferma, pero sabe una de las cosas, yo voy allí a la casa del Señor a orar a Dios. No importa lo que yo esté pasando, la dificultad que yo me esté pasando, me haya corrido del trabajo,
haya yo perdido esto, haya perdido mi esposa, haya perdido mi hijo, haya perdido mi madre, yo voy a seguir a Jesús. Aleluya. A su nombre. Gloria. Aleluya. Pero es una de las cosas que hoy el cristiano se limita. Viene una prueba y se quiere quedar abajo. No, hermano. Los discípulos del Señor pasaron prueba difícil. A su nombre. Gloria. No queremos pasar 3, 4 horas orándole a Dios, hermano. ¿Cómo está eso? Hermano, los discípulos del Señor les dijo a uno de sus discípulos, ¿por qué? Ni tan solo una hora pudiste orar conmigo, le dijo Dios a sus discípulos. ¿Ah? Yo como pastor tengo que enseñarte cómo ser discípulo del Señor. Yo como ministro tengo que enseñarte, exhortarte en el amor, decirte, ¿sabes qué, hermano? Hermana, tienes que meterte en una vida de santidad, en una vida de obediencia a Dios. Para ser un verdadero discípulo, tiene que haber obediencia en nuestra vida. A su nombre. Gloria. Te adoramos, Jesús. Gracias, Jesús. Mira, hermano, vamos a conocer los cristianos acomodados. Estos tipos de cristianos le encanta el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Búsquelo. Hermano Santo, le podría decir a mi esposa si ya tiene listo. Aquí nada me faltará. Ok. El Señor es mi pastor y nada. Y si te falta algo, ¿qué? Pastor, es que yo oro. Pastor, es que yo ayuno. Pastor, es que yo obedezco. Pastor, es que yo doy el diezmo. Sí, tal vez ores, pero no puedes ver a tu prójimo. Ay, esto se puede bueno. Tal vez tienes un llamado, tienes algo muy bueno que haces para la iglesia, pero no puedes ver a tu prójimo. A su nombre. Un verdadero discípulo puede amar a su prójimo. A su nombre. Y esto es la realidad hoy en día, hermano, que muchos dicen, el cristiano se acomoda con este: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me va a faltar. A su nombre. Aleluya. Verso 25. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Poder tener 15 años en el Evangelio, 3 años, 4 años, pero si no toma la cruz de Cristo, no tiene la obediencia de Cristo, ni nada de ser un discípulo. Los discípulos de Jesús vinieron a Él, dejaron todo. Ahora digo, amar, a alguno que está pescador, no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, no te estoy diciendo que abandones tu trabajo, no. Creo que mucho mal entendido este pasaje, mucho mal entendido que aborreces a tu esposa, mucho mal entendido eso, a su nombre. Yo tengo que explicarte hoy en día, amén, gracias, amor. Te tengo que enseñar hoy en día que vas a tener que dejar pedir de overtime en tu trabajo. ¿Cuánto trabajas? 8 horas. Y cuando dices trabajas más horas, no trabajas. Pero si te lo exigen, no te voy a decir nombre, pero aquí hay una persona que tuvo que renunciar a su trabajo porque lo querían hacer trabajar varios días. Hace unos días me ofrecieron de jueves a domingo trabajar de 2 de la tarde a 11 de la noche. Me iban a pagar más. Yo no acepto ningún trabajo. Oiga, ¿y cómo va a ir el trabajo y el pastoral? Aquí voy a poner. Aquí se va a quedar frente a la obra. Eso significa, hermano, dejar todo, porque es seguir a Cristo. No te estoy diciendo que dejes tu trabajo, no malinterpretes esa palabra. Tienes que hacer algo por Dios, hermano. Sal corriendo de tu trabajo, que estés sin bañarte, vete a la casa del Señor, a su nombre. No es que mi esposa está allá y está enfermita, tiene gripa. Oiga, ¿a poco usted es doctor? ¿Yo soy doctor? No somos doctores.
El doctor se llama Cristo. Amén. También viene a la casa del Señor, estás orando, el Señor es un milagro y tu esposa ya está en la cama. A su nombre. Cuando dice la palabra, clama a mí, yo te voy a responder. A su nombre. Eso significa dejar. Eso significa que vas a dejar a tus hijos, a tu esposa por un momento y que vas a venir a la casa del Señor a dar una milla más para Él. ¿Verdad que sí? Amén. Aunque sea tengo un discípulo. ¿Cuántos discípulos del Señor aquí? Amén. Levanten la mano los que son discípulos del Señor. Amén. Hoy tenemos vigilia hasta las 5 de la mañana. ¿Se queda? ¿Ah? Sigo, padre. A su nombre. Gloria. Mira lo que pasa. No. Me he escuchado. Señor, si tú me das un buen trabajo, me gane yo 20, 30 dólares, el primer cheque te lo doy yo. Oye, hermano, Dios te lo da y no lo hacemos. Por eso la Biblia dice, engañoso el corazón. Va a decir, el pastor te pidió de no te pidió de dinero. Engañoso el corazón, dice Dios. ¿Quién lo conocerá? Cristo. Él lo conoce. Cuando Jesús estaba en la mesa comiendo con sus discípulos, ya sabía quién lo iba a traicionar. ¿Sabía? Ya sabía quién lo iba a negar 3 veces. ¿Sabía? ¿Ah? Ya Jesús lo sabía. Ya él conocía a sus discípulos. Entonces, ¿qué quiero llegar con esta palabra? Que Dios conoce tu actitud, Dios conoce tu pensamiento, Dios conoce tu llamado, pero tú tienes que ir a responsabilidad, que decir, como discípulo del Señor, tengo que ir más allá. A su nombre. Amén. Tengo que poner una milla más para Él. A su nombre. Te adoramos, Jesús. Ok. Una mejor vida te va a ayudar a alcanzar tus sueños si tienes concepto de Jesús. Uno de los conceptos de Jesús, que cuando Jesús pasaba, lo seguía la multitud. ¿Ok? Pero usted va a decir, pero es que era Dios. Y no dice en su palabra que aún cosas mayores haríamos en su nombre. ¿No lo dice en su palabra? Entonces, ¿a dónde se aplica esta palabra? Es cuando tú te sometes. Mira a tu hermano, sométete a la palabra y a la oración y verás cómo cosas maravillosas Dios va a hacer contigo. ¿Ah? ¿Cómo Dios te va a someter a su palabra si no te metes en oración? Aló. Grupo de alabanza tiene que estar sometido en oración. Tiene que estar metido en oración las 24 horas del día. Tiene que estar orando. Usted, pastor, que usted está loco. No, tú estás loco. Daniel oraba 3 veces al día. La Biblia lo dice, ¿ok? ¿Por qué Daniel no se lo comió los leones? Porque él andaba en el espíritu. Pero si tú das en la chuleta, das en la carne, te va a devorar el diablo. Pero que tú estás en oración, estás viviendo en oración, debe decirte que tú estás viviendo una vida llena del espíritu. ¿Ok? Entonces el grupo de alabanza, cuando fluye, lo que leí hace un momento, la palabra en el libro de Levítico, que llegaban los sacerdotes y dejaban de encender el fuego del cielo, porque tenía que traer al altar la presencia. ¿Ok? Entonces tú tienes que estar viviendo una vida de oración. El grupo de alabanza. ¿Estamos aquí? Amén. Pero se lo llevó Cristo porque no dijeron amén. Ok, tienes que estar viviendo. Saliendo de aquí, yo no sé qué va a llegar a ser tu casa. Pero mínimo tienes que estar orando 15 o 10 minutos, doblando rodillas en tu casa. En el altar ahí en tu casa. En un lugar secreto. ¿Ok? ¿Para qué? Para cuando llegue el día domingo, el día lunes, todo se salga bien. Si no oramos, venimos de malas ganas, con frío, ay gracias hermano, frío, con ganas ahí que mira, camina, parece como, los traen como un robot, así los traen, hermano, no, entrar por su puerta con acción de gracia, dice el salmista.
con alabanza. ¿Ok? Con alabanza a Dios. Te bendiga. ¿Qué es eso? Que Dios te bendiga. Dale un buen abrazo. Dios te bendiga, hermana. Bienvenido a la casa del Señor. Pero si venimos así de mala gana, hermano, decía mi pastor, mi ex pastor, decía mi pastor, mejor me quedo en mi casa. No. Venga con una actitud positiva de decir, yo voy a la casa del Señor y ahí voy a recibir mi milagro, ahí voy a recibir bendición, y lo que yo recibí lo voy a compartir para allá afuera. ¿Va? A su nombre. Gloria. ¿Cuántos salieron contentos de su casa? Levanten la mano. ¿Y cuántos salieron así medio enojaditos? Así, más o menos. Hay un beso ahí para que se contenten. ¿Eh? Ok, venimos a la casa de Dios a recibir palabras, ¿no? Jesús sabía cuando sus discípulos alguien iba a traicionar. Dice que Jesús no seguía las multitudes, pero seguía porque hacía milagros a su nombre. Yo sé que Dios lo hará por mí. Mira lo que pasa. Las frases que dicen, yo sé que Dios lo hará por mí. Yo soy su hijo de Todopoderoso. Sí, tú eres su hijo. Yo sé que Dios lo va a hacer por mí. Sí, Dios lo va a hacer por ti. Pero falta lo que Dios lo acepte allá en el cielo. Falta que diga, este es mi hijo, pero yo no puedo hacer algo por mi hijo porque no está haciendo mi mandamiento, no está obedeciendo mi mandamiento. Eso es lo que Dios dice. Decimos mucho, yo soy hijo de Dios, Dios me va a bendecir. Sí. Pero muchas veces nosotros laqueamos con nuestras actitudes, con nuestra forma de pensar y con nuestra forma de actuar. Laqueamos la bendición que quiere decir Dios. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿Algún día se va a preguntar usted por qué? No recibe nada. ¿Cuántos están estudiando en la escuela? Levanten la mano. ¿Cuántos están en la escuela? ¿Y les ha ido bien en la escuela o les ha ido más o menos? ¿Saben por qué no les va bien? Escúcheme bien. Porque nunca ponen en primer lugar a Dios. Y cuando tú pones en primer lugar a Dios, tienes un examen de matemática y lo pasas con 10. ¿Por qué? Porque pusiste, antes de ir, te estás orando y dices, Señor, hoy yo voy a poner mi vida delante de ti y tú vas a hacer las cosas por mí, Señor. Y Dios ve eso. Ahí sí podemos decir, cuando Dios ve eso, que tú tienes una actitud de doblaste rodillas, saliste bien de tu casa. Pero salimos de la casa y te peleó con el perrito. O le echamos una patada al gato y le pegamos y ya salimos bien enojados de la casa. ¿Por qué? Es una... Oye, bueno, yo veo a un cristiano que se enoja. Oye, ¿y estos son discípulos? Con Jesús se enojaron. Sí, nos vamos a enojar. ¿Cuántos nos enojamos? Sinceramente, sí nos enojamos todos. Todos nos enojamos. Todos. A mí no me digas que no se van a enojar porque serás un mentiroso. Todos nos enojamos. Seremos un mentiroso. Todos nos enojamos. Pero que no llegue la ira. Con Jesús andaba gente, hermano, que Jesús conocía sus pensamientos, conocía su camino. Amén. Jesús cumplirá todo lo que quieras. Eso dice la Biblia. En realidad, ¿es así? Claro que no. Hay una gran multitud de cristianos acomodados, esperando la intercesión cada 8 días, una actitud semanal para determinar si son cristianos acomodados o son, ¿qué dije? Discípulos. A su nombre. Esto es lo que Dios quiere hoy en día, hermano. Primer punto que quiere decir: si alguno viene a mí y no aborrece su propio cuerpo, no es digno de mí, dice Dios. Escúcheme bien. Vamos a seguir leyendo aquí la palabra. Mira lo que dice la palabra. Mira, verso 28. Porque si quien de vosotros queriendo edificar una torre y no se siente primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para, ¿a qué más? Ok.
¿Qué dice más el 29? No sea que después que hayan puesto el cimiento y se pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Quieres construir algo, pero no te metes en el cimiento. El cimiento es lo más principal. La palabra. Quieren edificar un edificio. ¿Qué pasa? Cuando edificas una casa en la arena, viene el mar, ¿y qué? Se lo lleva. ¿A dónde quiere que cuesta? Yo voy a grabar parábola. Viene un problema en tu vida, ¿y qué pasa? Alguien te hizo un mal gesto en la casa del Señor y te vas, te despelucó, te movió de donde estabas. ¿Por qué? Porque no tienes cimiento en la palabra. Dile a tu hermana, tienes que empezar a madurar. ¿Qué? Tienes que empezar a madurar. ¿Para qué? Para que cuando venga el problema, tú estás al frente y le dices, hey, tranquila. Yo sé a quién conozco y tengo un redentor. El que pelea por mí se llama Cristo. ¿Okay? Entonces, eso se llama el cimiento. Cuando tú te metes a la palabra en oración, venga un problema en tu vida, tú no le hagas caso, tú sigues enfrente. Porque te va a hacer la vida imposible al diablo. Claro que te la va a hacer vivir imposible. Va a usar hasta tu propio que te lo va a usar. Pastor, le está diciendo diablo a mi esposo o a mi esposa. No. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Contra qué? ¿Y cómo vas a identificar eso? Si no oramos, si no buscamos comunión con Dios, a su nombre. Tenemos que hacer eso, hermano. Buscar una vida de qué? De oración, a su nombre. Y ahí vas a encontrar los grandes misterios, hermano. Amén. Los discípulos, ellos fueron que cambiaron al mundo, aquellos que dejaron de comer por alimentar a los 5,000. Jesús alimentó 5,000. Tú eres un discípulo que va a alimentarte a Ciudad de Oregón. Eres un discípulo que va a salir a la calle a ministrar, a decirle al perdido, Cristo viene pronto. Tú serás de esos discípulos que saldrán a la calle a dar un tratado y decirle, ¿sabes qué? En Cristo hay esperanza. Usted saldrá como discípulo de afuera del drogadicto y decirle, mire, en Cristo Dios me cambió de la drogadicción, me cambió de la borrachera y restauró mi matrimonio. Usted será de esos discípulos que salieron, que cambiaron al mundo entero. Usted somos de esos que calificamos para salir a las calles y a predicar la palabra. No solamente pararse en el púlpito, sino pararse en las redes sociales, en todo el mundo y decirle, aún en la escuela, decirle, ¿sabes qué? Jóvenes, en Cristo hay esperanza. Tú te pararías un día en la escuela y decirle a los maestros, en Cristo hay esperanza. Pastor, me van a llevar a la policía, que te lleve. No hay problema. No importa que te diga, pastor, usted está loco, no. En Cristo hay esperanza. Amén. ¿Usted cree que se va a poder en este asunto para el 2022? No. Viene cosas más difíciles. Pero en Cristo hay esperanza. En Cristo guarda sus hijos y para sus hijos. Amén. Si usted está firme, usted va a resistir las pruebas. Pero si usted está débil, usted va a caer. ¿Qué pasa con las palmeras? ¿Cuánto han visto ver una palmera que se va el viento, los sopla para allá y para acá y no cae? ¿Saben por qué no caen? Porque sus raíces están metidas en la arena, en las rocas hacia abajo. ¿Cómo se llama la palabra? Se amarra de las rocas y no puede caer. ¿Por qué? ¿Y cómo vas a ser un cristiano así? Muy fácil. Métete a la palabra todos los días. En tu trabajo lee un versículo, la palabra, y Dios va a empezar a hacer grandes cosas en tu vida. La palabra es muy buena de leer, amigo. Esta. Pastor, no tenemos tiempo. Claro que hay tiempo. Usted va a decir que yo no prediqué, no le he predicado esta palabra. Éramos cristianos acumulados. Cuando venía a la iglesia, o el culto, cuando venía el equipo, ya. Así como entré, así me voy. Ya conmigo cambio. Tiene que haber cambio y una actitud diferente en nuestra vida.
Tienes que ver un cambio en nuestra vida y una actitud diferente. ¿Por qué? Porque un discípulo del Señor camina como caminó Jesús. Hay muchos cristianos que no caminan como Jesús, sino caminan como ¿qué? Como Judas. Caminan como gente que te traiciona, que se niegan a servir a Cristo, niegan a Cristo con sus hechos. Hermano, ¿eres cristiano? ¿Ah? ¿En tu escuela saben que eres cristiano? ¿O te puedes hablar esas palabrotas también con ellos? ¿Ah? Aquí te voy. ¿Ah? ¿En tu trabajo saben quién eres tú? ¿O conocen? ¿O cuando están diciendo unas malas palabras te estás riendo y te estás ahí mismo y te dice el Espíritu, hey, tú eres mi hijo, ¿y qué haces ahí? ¿Ah? O le hablas o te conviertes por ellos, o tú lo conviertes a ellos. Esa es una de las cosas muy importantes. ¿Ah? ¿Cuántas veces yo he estado en lugares donde están tocando? En muchos lugares he estado yo. Muchos lugares he estado yo. ¿Por qué? Porque yo me quiero tener ahí, ¿ah?, para hablar de la palabra del Señor. ¿Ah? Y eso es lo que un discípulo debe de caminar como Jesús caminó en esta tierra. Jesús no caminó con rencor. Jesús no caminó con una actitud de arrogancia. Jesús caminó con obediencia y amor al Padre, sabiendo que era el mismo Dios. Amén. Sus discípulos empezaron a caminar como Jesús caminó. Les enseñó Jesús. Amén. Y yo quiero que entiendan hoy con esta palabra, hermano, que usted, saliendo de aquí, de la casa del Señor, tiene que llegar a su casa, tiene que llegar a su trabajo, tiene que llegar a su escuela caminando como Jesús caminó, con obediencia, con humildad y con amor a su nombre. Así caminó Jesús en esta tierra. Pero le estamos dando vuela en la lancha. Wow, este mundo, hermano, es un mundo de perdición. Ahorita abres el Facebook, si no estás bien parado, te comen, hermano. El Facebook te mandan solicitud a unas jovencitas ahí que ya te comió. Si tú le apachurras ahí, ¡pum!, andas ahí. Y eres un discípulo del Señor. Hey, te dice el Señor, hey, te llamé. Ya yo te saqué de ahí. Ya te saqué de ahí de Egipto, te dice. Te saqué para que seas mi discípulo. ¿Okay? Para que camine en mi obediencia. Amén. Es lo que Cristo quiere en estos últimos tiempos, hermano. Amén. Seguimos, mejor le paramos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a seguir. O como el rey que marcha a la guerra contra otro rey, no siendo primero, considerar si puede hacer frente con 10,000 o conviene con otros 20,000. Dice el verso 32. Si no puede contra otro y toda lejos, le envía la embajada, dice, y le piden conciliaciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie, que a todo lo que posee, no puede ser. ¿Qué significa esto, renunciar a todo? ¿Alguien me puede decir qué es más renunciar a todo? Renunciar a todo lo malo. ¿Qué? Renuncia a todo lo que no le agrada a Dios. Renunciar a tu pasado. Oiga, hermano, hay gente dentro de la, se va a escuchar fuerte, hay gente dentro de la congregación que son discípulos, son líderes y todavía traen un pasado que no los deja avanzar. Oiga, no. Dice la palabra del Señor, cuando Jesús les dijo, yo ya he borrado todo su pasado y está echado fuera del mar. Ya no se acuerda Jesús de nada ya. Escúcheme bien. Ya Jesús ya no se acuerda de nada.
Ya Dios borró todo eso. Tienes que entender esta palabra este día, hermano, hoy. Decirle al Señor. Ya el Señor ya borró todo mi pasado, amén. Y aquí viene lo bueno, hermano. Lo que todos quieren esperar. Verso 34. Bueno es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿cómo se qué? ¿Con qué? ¿Usted es buena sal? ¿Es buena sal usted? ¿Se ha preguntado buena sal usted en tu sazón? ¿Ah? Pregúntese usted mismo. Dice la palabra, nosotros somos la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Te voy a poner un ejemplo. Yo como pastor, si cada vez el hermano me dice algo, yo lo ignoro, o le estoy haciendo cosas a él. ¿Usted que soy buena sal? No. Pregúnteme algo, por favor, de la iglesia. Pregúnteme algo, si bien. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿A poco Jesús les contestó a la multitud de esa manera? ¿Ah? Jesús les contestaba a sus discípulos con amor y les exhortaba a Jesús también. Jesús amaba a sus discípulos y les contestaba con buenos modales. Amén. ¿Cuántos tienen jefe en su trabajo? Levanten la mano. Levanten la mano, que trabajan, los que trabajan, por favor. Levanten la mano. Cuando le manda a su supervisor a hacer algo, ¿usted lo hace de buenas ganas o lo hace de malas ganas? Dígame. Sea sincero. Si ella fuera el líder y me da una orden, ¿qué está aquí? Es para que me dé orden. Oiga, aquí nadie es grande. Aquí no hay nadie grande. Escúcheme bien. Sus discípulos de Jesús no compitieron. Sus discípulos de Jesús hicieron el trabajo que Dios le dijo que hicieron. Amén. Cuando Jesús se fue, le dijo: vayan de allá, van a bajar llenos del Espíritu Santo y van a hacer trabajo de ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos. ¿Ah? Eso es que Jesús hacía. Y nosotros estamos al revés. ¿Saben que estamos al revés nosotros? Porque no estamos haciendo realmente la voluntad de Dios. Y tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. A su nombre. Gloria. ¿Ah? ¿Cuándo son casados? Levanten la mano que tienen pareja. Levanten la mano. Cuando tu esposo, tu madre te pide algo, ¿hablas tú? ¿Le hablas así tú o cómo le hablas tú a tu esposo? ¿O le hablas con amor como le hablas aquí en la iglesia, mi reina? Y en tu casa ya le estás hablando como hasta el sapo le sale de la boca. Al sol lo que le estoy diciendo, pero es realidad. Oiga, el discípulo del Señor, ¿cómo le está hablando? Oiga, tú eres una mujer de Dios, ¿cómo le está hablando a su marido? Oiga, no. Como Jesús habló, nosotros tenemos que hablar a nuestro cónyuge y a nuestros hijos como Jesús habló. Este mensaje el Señor me lo dio una semana. Y mientras yo estaba diciendo esta palabra, el Señor empezó a hablar. De unos meses para acá. Yo ya no soy el mismo como era con mi esposa. Yo le hablo con amor aquí y le hablo con amor en mi casa. Tu esposa y tus hijos no son tus enemigos. ¿Aló? No son sus enemigos. Son los hijos de Dios, en su nombre. Como discípulo del Señor, tú tienes que enseñar hoy en día cómo tratar a tu propio. Cómo tratar a los que están allá afuera. Amén. Amén. A su nombre. No es que mi papá me trató así, así voy a ser, así voy a seguir, así voy a morir. ¿Quién te dijo eso a ti? Eso me dijo mi papá. Hijo, tú vas a estar así como soy, así vas a ser tuyo. No. Es lo que él dijo un tiempo, me inculcó en mi mente. Pero cuando viene escrito, las cosas cambian.
Las cosas cambian. ¿Ah? Haga las cosas con amor. ¿Cuántas veces llega a tu casa, tu esposa llega a trabajar, le soba sus piecitos? ¿Ah? Aunque se rían, es la realidad. ¿Ah? No soy masajista, pero tienes que aprender. No, hermano, un versículo del Señor tiene que aprender muchas cosas. Amén. Uno tiene que aprender. Yo estoy aprendiendo todavía más cosas. Amén. La palabra de Dios me enseña a mí. Y esperamos que eso jamás se acabe en mi vida, ¿no? Pues estoy aprendiendo más todavía de la palabra del Señor. Cada día el Señor me está hablando. ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo hacer? Y todavía Dios me está corrigiendo todavía en muchas cosas. A su nombre. ¿Te gusta que Dios te corrija? ¿Te gusta que Dios te hable? Amén. No tienes que aplicar la palabra. Ok, tienes que aplicarla en tu vida. ¿Cuánto quieren crecer en el ministerio? Amén. Entonces empieza a aplicar la palabra como dice. Empieza a aplicar la palabra como ser un buen discípulo del Señor. A su nombre. Gloria. No me diga una actitud de arrogancia, una actitud de egoísmo, una actitud de, ¿qué más le puedo decir? Ay, aquí hay una máscara que se pone del santo, me pone de mi máscara y se pone de Bludamo y se pone de Greco. O eres o no eres cristiano. O somos o no somos. Ok. Si voy a seguir así con esa actitud, mejor me regreso al mundo. Pero no. No me puedo regresar al mundo, Padre. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó un precio. Amén. Y ha hecho muchos cambios en mi vida y lo seguirá haciendo todavía aún más. A su nombre. Por eso, cada hombre, cada mujer tiene que tener una actitud de discípula del Señor. Decir, a pesar de mis errores, a pesar de mi dificultad, yo voy a seguir a Cristo. Amén. Seguir a Dios, a pesar de todo. A su nombre. Gloria. Oiga, hermano, pero aquí, ¿algún día le dijeron a usted que el evangelio iba a ser color de rosa? ¿Que no iba a tener problemas? ¿Sabe que no va? ¿Le gustaría pasar lo que pasó a Job a usted? ¿Le gustaría pasar eso? ¿No? Póngase los zapatos de Job ahorita, que usted perdía a su esposa, perdía a sus hijos y todo. ¿Qué haría? ¿Qué iba a decir usted? ¿Y para eso sirvo a Dios? ¿Me quitó todo? ¿O va a decir como Job, Dios dijo? Dios dio y Dios quitó, a él sea la gloria. ¿Ah? Amén. Así dijo Job. Ay, hermano, pero si ya te hicieron un mala cara el día y salen llorando como María Magdalena y salen quejándose y wow, quieren hacer una tantas cosas. Esto no es nada lo que hemos pasado, lo que pasaron sus discípulos del Señor. Jesús fue bofeteado, escupido, maltratado. ¿Qué más? Él cancelado. Él sufrió más porque nosotros no sufrimos. Va a haber días que te vayas a cachetear en tu propia cara. ¿Usted se aguantaría la cachetada? Yo sí. Ya lo pasé la prueba. Alguien vino, me pegó una cachetada y le puse la otra. Apenas comenzaba el evangelio. Estaba bien enamorado de Dios y sigo enamorado de Dios. Me dio una cachetada que me dolió y puse la otra. ¿Estás dispuesto a hacer eso por Cristo? Eso significa toma mi cruz y sígueme. ¿Estás dispuesto a eso por seguir a Cristo? ¿Ah? Que te aborrece tu propia familia, tus propios hijos, que te diga, ya te volviste cristiano, ya dejaste aquí no quiero mencionar el nombre, pero ya dejaste por seguir a Cristo. Seguir a Cristo es renunciar a todo. Amén. Aún vas a renunciar a tu propia familia, que no van a querer seguir a Cristo. Pero va a llegar el tiempo cuando dice su palabra, yo y mi casa celebramos a Jehová. Y hace una promesa de Dios. No a tus propias fuerzas, a la voluntad de Dios cuando llega el tiempo de Dios. Cuando dice su palabra, yo y mi casa, quiere decir que hay una promesa de Dios ahí, que se va a cumplir. ¿Pero cómo se va a cumplir? Cuando tú vives una vida de obediencia a Dios. Oración. No sé cuánto tiempo tienes orando para que tus hijos vivan los pies de Cristo. Sigue orando, no te desesperes. Amén. Sigue orando. Sigue orando, sigue clamando a Dios. Amén.
para que Dios haga la obra. Amén. A su nombre. Gloria. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ¿está dispuesto a seguir a Cristo usted? Amén. ¿Está seguro? Amén. Amén. Es lo que usted dice. ¿Está dispuesto a seguir? Bueno, dice la palabra del Señor. En el libro de, que dice Mateo capítulo 10, verso 35, 34, estamos leyendo, Mateo capítulo 10, verso 34 y 35, ¿qué dice la palabra allá? ¿Alguien lo puede buscar? ¿Y es que? Mateo capítulo 10, verso 34 a 35. Amén. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Mateo 10, ¿verdad? Capítulo 10, verso 34 al 35. Dice, porque he venido para poner la distinción al hombre contra su padre, o a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ya. Quiere decir que Jesús vino va a tener de guerra ahí, va. Ahí te lo voy a explicar. Escúcheme bien. ¿Qué digo ahí? ¿Tendrás pleito contra quién? Porque he venido a poner en distinción al hombre contra su padre, El hombre contra su a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ahí. En tu propia casa vas a tener problemas. Pero en uno cabe la prudencia. Escúcheme bien. Jesús vino a poner esas. Ay, cabrón. ¿Cuántos discípulos del Señor? Levante la mano. Hay aquí. Levante la mano. ¿Tienes problema en tu casa? Amén. ¿Ah? ¿Sabes que Dios lo permite? ¿Sabes por qué Dios lo permite? Lo que dice su palabra. Póngase a revisar y empieza a meditar la palabra. Aquí hay una profundidad muy honda. Dios lo permite para que veas de qué calibre estás hecho. Que verdaderamente, si eres discípulo o discípulo del Señor. Si en verdad amas a Dios. Amén. Se va a levantar ahí. Se van a pelear. Pero sigue ahí. Perdona. Disculpa. Y hay una situación. Porque viene Cristo. Eso lo pone Cristo, dice. He venido para poner, dice. Es mejor que haya uno que no haya dos. ¿Sí me entiendes? Sale de tu casa, como ven. Ya se levantó el viejo hombre. Ve a cocinar. Y le estás cocinando unos huevitos, le estás cocinando a tu esposo, estás enojado. Estás orando, Padre, la acompaña después del espíritu, ¿no? Estás orando. Al ratito va a llegar tu esposa. Mi amor, ¿qué se te come? Ya cambia la cosa. Aunque le parece risca, pero es la realidad. Es la verdad. O se enoja tu esposa. ¿Cuántas las mujeres se enojan? ¿No se enojan las mujeres? Ya se enojó tu esposa, ya te quiso tirar un sartén en la cabeza. Usted te... ¡Cocínele! Deja ahí. Ver a suar los pies. Lave la ropa. Haga algo. Amén. Hagamos algo para que vea que la amas. Ya se le bajó el cuerpo. ¿Cuántos tienen novia? Levanten las manos los que tienen novia, jóvenes. ¿Nadie tiene novia? ¿No, nadie? Ok, bueno. Entonces, mire, hermano, empieza sin actitudes. Empiece usted a ver las cosas positivas en el reino de Dios. Sus discípulos del Señor, hermano, cuando ellos pasaban dificultad, hacían cosas, hermano, ellos ponían en primer lugar a Cristo, a su nombre. Y mira lo que dice la palabra: ni para la tierra ni para moldar es útil. Arroja afuera. El que tiene oídos, oiga lo que Dios le dice a la iglesia. Miren, dice que la sal no servía para nada, hermano. Aquí la palabra que habla Jesús. Para nada servía. La echaron fuera. No seamos que un día Dios venga y nos eche afuera. Estuvimos como 5 años en el Evangelio, sirviendo, diezmando y haciendo la obra.
pero nunca pudiste ver tu vida. Nunca pudiste llevarte bien con tu hermana que está a tu lado. ¿Se escucha bien esto? Puras indirectas. Para allá, para acá. ¿Qué es eso? Para la próxima semana le voy a traer un ¿cómo se llama? Lo que se ha visto, unos guantes de box. Para que se agarren ahí, para que así, ¿verdad? ¿Ya parece un ring de box? No, eso no. ¿Ves que no, verdad? Eso no es aquí, eso es allá afuera, en el ring, allá, lo que se ve. Mira cuán bueno, delicioso es los hermanos, ¿qué? Juntos. ¿Habitar juntos qué? ¿Juntos en qué? ¿Y por qué estás diciendo entonces? Porque no han aprendido que a Jesús, Cristo, es el principal en nuestra vida. Porque Cristo no entra todavía en nuestro corazón. ¿Amén? Y tiene que entrar Cristo en nuestro corazón para poder soportar. La Biblia dice soportar unos a otros. Amén. Soportar unos a otros. Tengo que soportar a unos a otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor me enseña en su palabra como discípulo del Señor. Amén. Tengo que aprender a amar. Es su nombre. Gloria. Usted ama a su prójimo. Entonces demuéstreselo. Demuestre que ama a su prójimo. Que ama a su hermano. ¿A qué vino de la casa de Dios, hermano? A recibir bendición. A recibir amor. Jesús no te está esperando con un garrote para exhortarte, para decirte, hijo del diablo, te vas a ir al infierno porque estás haciendo. No, Jesús no vino a hacer eso. Jamás Jesús se vino a decir a sus discípulos, te vas a ir al infierno. Jesús vino a restaurar y a alimentar. Amén. Y a levantar. Amén. Tres cosas muy importantes. Vino a alimentar a su pueblo, a salvar y a levantarlo para una comisión. Es su nombre. A eso vino Jesús de esta tierra hoy. En vez de levantar, estamos batallando en la iglesia. Cuando Fran, ayúdame con el piano, por favor. ¿Bien? En vez de levantar, estamos matando. Estamos matando la obra del Señor. Cristo quiere, hermano, que nosotros seamos verdaderos discípulos del Señor. Amén. Amén. Jesús lo que quiere hoy en día, hermano, que tú seamos un ejemplo al mundo, hermano. ¿Te imaginas el día de mañana que yo vaya a mi trabajo, me encuentre en un lugar tomado? Y si ese es el pastor, ese es el que predicaba y nos hablaba de él. No juzguemos, hermano. Y estoy arriba, mañana no sabemos. Muchas veces los hombres de Dios en la vida cayeron de la gracia del Señor. Muchas veces tú y yo fallamos en muchas áreas. Escúcheme bien. Muchas veces fallamos en alguna área, hermano. Y nosotros como discípulos es levantar, restaurar. No sé si han acercado algún día a usted, hermana, algunas hermanas se han acercado, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está su vida? No sé si ustedes como miembros de la iglesia le han preguntado a la hermana, o le han pedido el número de teléfono, le han preguntado, ¿cómo está? ¿Ya viste cómo somos egoístas? ¿Viste cómo somos egoístas? ¿Te ha acercado a algún joven y me ha dicho, hey, hermano, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Ah? Jesús se acercaba a sus discípulos, se acercaba no para juzgarlos, sino para levantarlos y decir, hey, ¿qué necesitas? ¿Ah? Tenemos que cambiar de actitud, hermano. Ya vamos a salir ya del 2021. En tu mes, casi un mes y medio. Un mes y días. Va a salir 2021. ¿Qué te espera para el próximo año? ¿Qué nos espera para el próximo año? ¿Estamos preparados a lo que viene? ¿Ah?
necesario decirle, Señor, ¿qué quiere que yo haga, Señor? ¿Qué quiere que yo haga en este transcurso, en estos días, Señor? ¿Quieres que mi familia se salve, Señor? ¿Quieres que yo haga algo, Padre, por los jóvenes? ¿Que yo haga algo por los matrimonios, Señor? Esa es la actitud de una persona que ama a Dios. Usted nunca se ha acercado con la hermana Mayra, ¿está bien? Se ha acercado con la hermana Sandra, se encuentra bien, hermana, se siente mal. ¿Usted se ha acercado alguna vez a algún varón y le ha dicho, oiga, hermano, ¿está bien? ¿Ah? Te adoramos a Jesús. Se ha acercado ahí con el hermano David, también viene mal, tuvo un problema, un transcurso de la semana. No sabemos lo que pasó en el transcurso de la semana. Pero nunca nos acercamos a alguien y decirle, hey, ¿necesitas algo? Y ustedes mismos. Dios conoce mi caminar y mi sentar. Él sabe lo que hemos pasado. Él ha tenido misericordia. Amén. Gloria a ti. De cada uno de nosotros. Ponte de pie en esta hora.